Bueno, empezamos nuevo tema. Ya hemos visto el caso de competencia perfecta y cómo se configuraba la función de oferta. También habíamos calculado pues, cuál iba a ser, dado un precio que venía por el mercado, cuál iba a ser la cantidad de producción por cada una de las empresas y el beneficio que iba a obtener cada una de esas empresas en el corto y en el largo plazo. También hemos visto lo que sería el caso opuesto. Lejos de una competencia perfecta, cero competencia, una única empresa, el monopolio. En ese caso también hemos cuantificado lo que sería el precio y la cantidad de equilibrio del mercado. ¿Qué vamos a ver a continuación? Pues un caso que está entre medias. No va a ser ni competencia perfecta ni monopolio absoluto. En concreto vamos a ver los distintos tipos de oligopolios. Y al finalizar el tema, la última parte la dedicaré a lo que es la competencia monopolística, que como veis envuelve los dos extremos, competencia y monopolio. Este análisis será sobre todo teórico, pero sin llegar a hacer lo que sería la representación gráfica, dado que se complica bastante. Bueno, dentro del oligopolio, ¿qué tipos de oligopolio vamos a ver? Pues vamos a ver lo que sería el oligopolio cuasi competitivo, que va a ser muy similar a lo que es competencia perfecta. El modelo de cártel, que va a ser muy similar a lo que sería un monopolio, dado que las empresas se juntan para actuar como si fuera una única empresa y así poder ejercer el poder del monopolista. Vamos a ver el modelo de Cournot, o también conocido como competencia en cantidades, y de ahí un concepto clave que vamos a deducir va a ser la función de reacción, que además esta función de reacción nos va a servir para el último modelo que vamos a ver dentro del oligopolio, que es el modelo de conjeturas de variaciones. En este caso lo que vamos a ver es cómo las empresas tienen en cuenta las otras empresas a la hora de tomar una decisión de cuánto producir, y además van a ver hasta qué punto dependen de las otras empresas o son ellas las que condicionan el mercado. En ese contexto vamos a ver un caso concreto, que es el de Stackelberg, que es comúnmente conocido como líder-seguidor. Es decir, habrá una empresa que ella misma sabrá que es la líder y sabrá que su producción va a determinar el nivel de producción de las otras, mientras que la seguidora o las seguidoras van a poner a producir o van a poner en el mercado un nivel dado el que ponga primero la líder. ¿Vale? ¿Veis cómo existe pues esa interacción entre dos? Bueno, digo entre dos porque aunque un oligopolio realmente pueda tener más de dos empresas, para simplificar el análisis, normalmente vamos a hablar un caso concreto del oligopolio, es decir, el duopolio, en el que solo concurren dos empresas. No es ni competencia perfecta porque no hay muchas oferentes, ni tampoco es un monopolio donde solo hay uno. Con un duopolio nos bastará para poder resolver todo este análisis. Mencionaros que aunque aquí en este tema vamos a ver algunos ejercicios prácticos, os advierto de que van a ser muy sencillos, con la intención de no perdernos mucho en todo el proceso. Y que quede claro así lo principal. No obstante, en la parte práctica sí que vamos a hacer ejercicios más complejos, en los que tenéis que estar muy atentos. Yo os aviso que este tema va a introducir formas de resolución nuevas respecto a lo que hemos visto previamente. Y hay que estar muy concentrado para no confundirnos y aplicar un modelo distinto al que realmente nos están pidiendo. Así que, como siempre, os recomiendo que veáis el material de forma muy detenida y que os quede claro todo. Y si es necesario, haceros un esquema para diferenciar todos los posibles casos, ya empezando desde lo que era competencia perfecta. Ahora vamos a empezar simplemente describiendo los supuestos que van a definir estos casos de oligopolio, ¿no? ¿En qué contexto un oligopolio llega a fijar sus precios? Aunque aquí se diga fijar precios, es decir, poner un precio en el fondo, es equivalente que sepáis a fijar una cantidad, ¿vale? Dado que una vez que fijamos el precio, existe una demanda, o para una cantidad demandada se da solo bajo un precio. Si recordáis, la función de demanda es lo que nos dice para cada precio cuánto se demanda, o para una cantidad en concreto cuál es el precio que se está dispuesto a pagar. Así que aunque hablemos de fijación de precios, sería equivalente a fijación de producción. De hecho, en muchos casos vamos a buscar primero el nivel de producción óptimo, que va a venir asociado con un precio.
Pero bueno, ¿cuáles son esos supuestos que en la mayoría de los casos vamos a mantener? Como es un oligopolio, pues por el lado de la demanda sigue habiendo muchos demandantes. Es por el lado de la oferta donde vamos a ver el gran cambio respecto a competencia perfecta o monopolio. En competencia perfecta había muchos oferentes, en monopolio solo había uno, aquí pues habrá pocos. No habrá ni tantos ni tan pocos. El bien, vamos a suponer que es un bien homogéneo. Cuando analicemos competencia monopolística, que viene al final de este tema, ahí ya se romperá este supuesto de un bien homogéneo. Cuando decimos que un bien es homogéneo es porque me da igual quién lo produzca. Todas las empresas producen una misma variedad. Es como si fuera tomates, pues en el fondo no existe una marca de tomates por encima de otra. Otra cosa son tipos de tomate, pero dado un tipo de tomate, pues me da igual comprárselo a un agricultor o a otro, porque es un bien homogéneo, no muestra diferenciación. ¿Vale? Vas a suponer eso. También en la mayoría de los casos, aunque no siempre, vamos a suponer que las empresas son idénticas en términos de coste, estructura productiva, por lo tanto, os digo que no siempre porque, por ejemplo, cuando estemos en el caso del líder-seguidor, pues el líder va a tener una estructura de costes más favorable, ¿no? Y por último, vamos a suponer esta ley de precio único. Claro, esto es posible dado que el bien es homogéneo, a mí como consumidor me da igual comprarlo a una u otra empresa y dado que existe información perfecta. Por lo tanto, yo consumidor estoy viendo todos los precios y cada uno de los oferentes también. Así que si uno de los oferentes se desvía poniendo un precio por debajo, los demás oferentes lo van a ver y van a igualar para que no se quede con toda la demanda. Dado que yo consumidor soy capaz de ver todos los precios y siempre iría al más bajo. Así que ley de precio único, dado que el bien es idéntico, es homogéneo a lo largo de las distintas empresas y dado que existe información perfecta. En cuanto al objetivo aquí de las empresas, pues va a ser exactamente igual que en el caso de competencia perfecta o monopolio. El objetivo va a ser de la maximización del beneficio. Recordad que yo uso esa pi mayúscula para referirme al beneficio. Bueno, pues ¿qué tenemos? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver una función de demanda convencional, es decir, en función del precio. También podemos despejar la P, como hacíamos en el caso de... Bueno, lo hemos hecho siempre, ¿no? Pero nos interesaba sobre todo en el monopolio. Despejamos el precio y esa sería la función de demanda inversa, que nos dice cuál es el precio que está dispuesto a pagar el consumidor para cada nivel productivo que ofrece el mercado. En este caso, recordar que el mercado está compuesto por varias empresas, no muchas, pero varias. Es decir, el precio va a depender, pues eso, de lo que produzca la empresa 1, de lo que produzca la empresa 2, y así sucesivamente, ese número reducido de empresas. Normalmente haremos el caso de 2 empresas, ya os aviso. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con este objetivo de maximizar el beneficio? Bueno, pues yo sé que para maximizar mi beneficio lo que tengo que hacer es tener un ingreso total cada vez mayor respecto a lo que es mi coste total. Sé que el ingreso total es precio por cantidad. Fijaros, pongo el Q minúscula porque es una empresa, es la producción de una empresa. Así que el beneficio que siempre se hace a nivel de empresa es el precio de mercado por la producción que llevo al mercado y consigo vender, menos el coste que supone producir esa producción. Claro, esto no es competencia perfecta, es decir, este precio no es una variable que venga dada por el mercado, sino que va a ser efectivamente una variable y no un número. ¿Qué variable va a ser? Pues yo sé cómo se determina el precio y cómo este precio está en función de la cantidad producida por mí como empresa y el resto de empresas. Y tengo que tener en cuenta esa información para obtener así el Q1, que yo soy la empresa 1, que optimiza mi beneficio. Y es algo similar a lo que era monopolio. Si recordáis, en el monopolio tampoco era precio aceptante, todo lo contrario, fijaba el precio. Para fijar el precio tenía en cuenta la función de demanda, en concreto la función de demanda inversa. Y lo que hacíamos es, donde poníamos el precio, poníamos la función de demanda inversa. Lo que pasa que en el monopolio la cantidad que se producía y que finalmente se demandaba, podríamos quitar esto bien, la cantidad producida, que es la que se demanda,
venía dada solo por una única empresa, así que la Q del mercado era la Q correspondiente a esa empresa. En este caso no, fijaros, ahora la función total producida depende de distintas empresas y lo tengo que tener en cuenta. Pongo mi función de demanda inversa, donde P, ahora pongo este término, teniendo en cuenta que yo no soy capaz de producirlo todo, sino que yo produciré una parte, pero que otra parte la producirá el resto de las empresas. Cuando hablemos del modelo de conjeturas, esto va a ser clave. ¿Vale? Bueno, y de forma general, para lo que es un oligopolio en general, luego veremos, ahora ya empezaremos a ver cada uno de los casos específicos, pero de forma general esta va a ser mi función objetivo. Aquí tengo el precio por cantidad menos el coste asociado a ese nivel productivo. Vamos a empezar por el modelo más sencillo, que se llama modelo cuasi competitivo. Recordad, estamos en un oligopolio, eso significa que son pocas empresas. Objetivo, beneficio, donde el beneficio es ingreso total menos coste total. Ingreso total, precio por cantidad. Pero como en este caso, además es cuasi competitivo, sabemos que este precio es fijo. Es decir, ¿qué está pasando en este contexto? En este contexto no es competencia perfecta, es decir, no hay muchos oferentes, hay pocos oferentes. Sin embargo, cada uno de ellos se comporta como si estuviese en un contexto de competencia perfecta, donde consideran que el precio va a venir determinado por el mercado y que ellos no van a, o al menos es su comportamiento, no van a actuar como para alterar el precio del mercado. Poder, sí que podrían, son pocos oferentes, pero aún así actúan como si fueran competencia perfecta y no van a hacer ninguna estrategia para manipular ese precio del mercado. Así que en este caso concreto es como si fuera competencia perfecta, aunque sea un oligopolio, es decir, con menos productores. ¿Cómo obtenemos, por lo tanto, esa función o esa cantidad de producción, mejor dicho, que optimiza ese beneficio? Pues bueno, recordad que para optimizar el beneficio hay que hacer su derivada e igualarla a cero, porque eso nos hablaba de un máximo, de un pico, ¿no? Donde la pendiente, eso es una pendiente, la pendiente es cero. Así que hacemos la derivada del ingreso total respecto a la cantidad y la derivada del coste total respecto a la cantidad y lo igualamos a cero. La derivada del ingreso total respecto a la cantidad es el ingreso marginal y en el caso del coste total, el coste marginal. Ambos, su diferencia igualada a cero. ¿Qué es lo que pasaba en competencia perfecta? Bueno, que la derivada del ingreso total, es decir, la derivada de este término, si hacemos la derivada de este término, que es el ingreso total, este término es el ingreso total, su derivada es el ingreso marginal, la derivada de esto es un número, porque aquí actúan como si fuera competencia perfecta, es decir, el precio viene dado, un número por nuestra variable de interés, su derivada, ese precio, ese número. Así que el ingreso marginal, en este caso, si recordáis, si remontáis lo que es competencia perfecta, el ingreso marginal es el precio. Y la función de oferta, que es esto que estamos obteniendo aquí, la función de oferta es precio igual a coste marginal. Esa es la función de oferta de una única empresa. Así que en el fondo se nos quedaría precio en función de la cantidad de Q sub 1. ¿Vale? Eso sería la función de oferta individual. ¿Cómo era la forma de proceder para obtener el precio y la cantidad de equilibrio en el caso de competencia perfecta? Dado que aquí vamos a actuar exactamente igual que en un caso de competencia perfecta de corto plazo. Recordad que en el largo plazo, competencia perfecta, podían entrar y salir empresas de tal forma que el beneficio en el largo plazo siempre iba a ser cero. Porque si había beneficios positivos en el corto plazo entraban empresas, si había beneficios negativos en el corto plazo salían. Aquí ni entran ni salen, no hay largo plazo, solo es corto plazo, todo es igual, pero es el mismo resultado que en competencia perfecta de corto plazo. ¿Cómo obteníamos la función de oferta de competencia perfecta? Obteníamos precio igual a coste marginal, era la oferta individual de una empresa. Esto teníamos así la forma inversa, lo que teníamos que hacer es despejar la cantidad y ya teníamos la función de oferta convencional.
Y lo que teníamos que hacer si todas las empresas eran iguales, como es lo que vamos a suponer en el caso del oligopolio en la mayoría de las situaciones, había que agregarlas de forma horizontal, una suma horizontal. Recordad, sumar cantidades. Para ello no tiene que estar despejado el precio, sino la cantidad. La sumábamos, teníamos la función de oferta ya por fin del mercado, la igualábamos a la función de demanda del mercado y así obteníamos el precio. Y con ese precio lo poníamos aquí y ya teníamos la cantidad ofrecida de cada una de las empresas. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque en las diapositivas vais a ver un caso específico extremadamente sencillo que os puede hacer que os confiéis. ¿Qué caso? El caso en el que el coste marginal es una constante, es un valor, así que el precio es único y viene reflejado así. Claro, ahí no tiene sentido agregar en horizontal, es un caso extremo. Aquí ya están todas agregadas, por lo tanto, en ese caso concreto, la función de oferta total del mercado coincide con el coste marginal. Pero, ¿qué es lo más habitual? Pues que no encontremos un coste así tan sencillo, un coste marginal tan simple, sino que sea una función. Claro, si aquí os ponía una, bueno, la he puesto aquí curva y aquí lineal, da igual. Lo habitual es tener un coste marginal creciente. He hecho aquí un mini gráfico para que lo veáis un poco, cantidad producida por la empresa 1, yo soy la empresa 1, y aquí voy a poner precio, coste marginal. Coste marginal, si recordáis, siempre que no sea constante, lo habitual es que nos quedemos con la parte creciente. De hecho, había un punto de cierre, un punto de nivelación. En concreto, la función de oferta individual nacía del punto de cierre, recordadlo. Y si no, iros otra vez a esa parte del material. Y estaba en esa parte creciente. Ese sería como el punto de cierre, por el medio estaría el punto de nivelación con el beneficio del acero. Esta sería la función de oferta en sí de una empresa. Tendríamos que sumar las que son n, imaginaros que son n y todas idénticas, así que en el fondo es despejar de esta función de oferta la cantidad y multiplicarla por n, y así obtendremos la función de oferta del mercado, que junto con la demanda nos daría un precio. ¿Vale? Lo digo para que sepáis la forma de proceder. Y una vez que tengamos el precio, lo sustituimos en la función de coste marginal y vamos a tener la cantidad que va a producir una empresa. El mercado en total, pues en sí lo tenéis aquí. La intersección de oferta y demanda me da la cantidad producida del mercado. Y si no, si he obtenido esta, lo multiplico por n, que es el número de empresas, y me tiene que dar el mismo valor que este. ¿Qué es lo que tenéis en las diapositivas? Pues como os decía, un caso muy sencillo. En el coste marginal es que siempre es un número, supongamos que es 5, pues da igual que haya 2 empresas, 3, 4, como es una suma de cantidades, solo se suman cantidades para el precio 5, pues cuanto más, pues más hacia la derecha, ¿no? Pero nada más, no va a alterar, no vamos a tener que calcular como por un lado la oferta individual y luego sumarla, sino que simplemente ponemos 5 y ya está. La intersección de la demanda con la oferta, porque esto se convierte en la oferta del mercado, pues me va a dar la cantidad de producción de cada una, del total de las empresas, lo divido entre el número de empresas que tengo y ya tendría la función de oferta o la cantidad, mejor dicho, ofrecida de cada una de las empresas. Y el precio ya lo sé, va a ser directamente el coste marginal, porque en competencia perfecta precio y coste marginal coinciden, así que únicamente tendría que irme a la función de demanda y ya tendría la cantidad total de todo el mercado. Si quiero obtener el beneficio siempre es a nivel de empresa, tendría que dividir la producción total que se intercambia en el mercado entre el número de empresas. El caso opuesto a justo el que acabamos de ver sería el modelo del cártel. Aquí las empresas son muy conscientes de que pueden alterar el precio del mercado y por lo tanto van a actuar conforme a ello. Y lo van a hacer de la forma más extrema que hay. ¿Cómo? Teniendo el objetivo de conseguir el beneficio del monopolista. Es decir, lo que quieren estas empresas es juntarse y poner un precio o fijar una cantidad de mercado de tal forma que obtengan los beneficios que obtendría un monopolio. En concreto, esta forma de actuar, que es el cártel, también se la puede resolver como lo que se conoce como un monopolio multiplantas, es decir, cuando existe realmente un monopolio pero con varias empresas, porque en términos prácticos a la hora de resolverlo va a ser exactamente igual. Así que nuestro problema o lo que vamos a observar son
varias empresas, cada una con una estructura de costes. Normalmente pues podemos suponer que es homogénea, es la misma estructura de costes, pero no siempre tiene por qué ser así. Así que cada una tiene una estructura de costes porque cada una es una empresa distinta, pero tienen que actuar como un único oferente. Así que vamos a ver que eso nos va a determinar cómo se obtiene ese beneficio máximo. Bueno, lo que tendríamos es, como siempre, la función de demanda. En este caso tenemos la función de demanda inversa, que depende de la cantidad que se ofrezca, ¿no? Esto lo que nos decía es, si recordáis, la función de demanda inversa nos dice, dada la cantidad producida, cuánto está dispuesto a pagar el consumidor. Donde la cantidad aquí, aunque vamos a actuar como si fuera un monopolista, realmente esa cantidad es el fruto de lo que se produce en la empresa 1, la empresa 2, 3, etcétera, etcétera, hasta la empresa N. Objetivo, beneficio, como siempre, maximizarlo. ¿Cómo se obtiene el beneficio? Ingreso total, precio por cantidad, menos coste total. Claro, ahora tenemos el coste total de la empresa 1, el coste total de la empresa 2, el coste total de la empresa N. Si son homogéneos, pues nos facilitan las cosas. Si son distintos, pues bueno, hay que trabajar un poco más, pero se obtiene el resultado. Fijaros, os lo muestro así porque es como están las diapositivas. De todas formas, se podría proceder como siempre. Cuando hacemos la derivada del ingreso total, que es el ingreso marginal, si recordáis, lo que hacemos es, donde pone el precio, poner la función de demanda inversa. Y lo que tenemos que hacer es hacer la derivada, pero aunque aquí ponga Q mayúscula, en el fondo es como si fuera una Q minúscula. ¿Me explico? Ahora, cuando nos enfrentamos al mercado, es como si fuéramos una única empresa, es como si fuéramos un monopolio. Así que, o bien podemos poner precio en función de Q mayúscula multiplicado por Q mayúscula y hacer la derivada, como si fuéramos una empresa, como si fuéramos un monopolista. Si recordáis, en el monopolio, cuando hacíamos la derivada del ingreso marginal, la Q mayúscula se corresponde con la de la empresa, porque la empresa es única y satisface a todo el mercado. Así que si queréis, podéis trabajar aquí como si fuera exactamente igual que el monopolio. Así que pondríamos precio en función de la cantidad mayúscula multiplicada por la cantidad mayúscula y hacemos la derivada respecto de Q. Si os fijáis, vais a ver que de hecho en las diapositivas pone ingreso marginal respecto de Q mayúscula. Porque como es como si fuera una única empresa, no haría falta distinguir entre mayúscula y minúscula, coinciden. No obstante, ¿cómo os va a aparecer en las diapositivas de forma teórica? Pues nada, muy sencillo. Derivar el primero por el segundo sin derivar, más derivar el segundo por el primero sin derivar. ¿Por qué? Porque es un producto. Realmente creo que está incluso al revés. Así que primero vais a encontrar este término y luego vais a encontrar este otro término. Derivar el precio respecto de, fijaros, la cantidad minúscula, pero da un poco igual, porque como os decía, en este caso coincide. De hecho, si lo queréis hacer, fijaros, cantidad minúscula sería en este caso de 1, pero da igual la empresa, pero bueno, por ponerlo igual, Q1. En el fondo, el valor que va acompañando es un 1, así que no pasaría nada, sería pues como si nada, como si no estuvieran las demás. Nos va a dar pues la derivada, que sería exactamente igual a hacer la derivada de Q mayúscula, ¿vale? Por Q mayúscula, que se podría haber puesto minúscula, como os digo, da un poco igual. Más, y aquí tengo la derivada de la cantidad respecto de Q1, pero es que cantidad respecto a las distintas Q está multiplicado por 1, su derivada es 1, ¿no? La derivada de esta variable respecto de Q1, las demás, como estoy derivando respecto de esta es la variable, las demás serían constantes, su derivada es 0, como el 1 tiene acompañado como Q1 tiene acompañado un 1, pues es 1. Por eso, directamente, en las diapositivas vais a ver que este término no está, porque es un 1. Es como si fuera 1 por P. Y en las diapositivas está precio más derivada de P respecto de Q por Q, ¿vale? Pero como os digo, esto es una forma en la que viene expresada en las diapositivas, pero si queréis podéis hacer simplemente de la misma manera que lo hacíamos en el monopolio, es decir, precio por cantidad, donde pone la P, pongo la función de demanda inversa en función de la cantidad, Q mayúscula, y derivo todo respecto de Q mayúscula, aunque aquí pongamos Q minúscula, daría igual,
porque como actuamos como un monopolio, la cantidad ofrecida por cada empresa o globalmente es para el mercado y es como si fuéramos una única empresa. Otra cosa distinta es coste. Esta parte ya no tiene nada que ver con el monopolio que hemos visto. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que realmente no es un monopolio, sino que hay varias empresas y cada una tiene su estructura de coste. Así que cuando yo hago la derivada, y ahora sí, respecto de Q1, me tengo que fijar en la función de producción de la empresa 1. Y por eso hago la derivada solo del coste total de la empresa 1. Lo igualamos a 0, este coste marginal que está restando lo puedo pasar al otro lado sumando. En conclusión, y esto es lo importante, es que el ingreso marginal respecto de la cantidad Q del mercado, actuamos como si fuéramos una única empresa, así que Q mayúscula y Q minúscula coinciden, se debe igualar al coste marginal de cada una de las empresas. Eso es lo importante, de cada una de las empresas. ¿Cómo sería la representación gráfica? Bueno, volvemos a un caso muy sencillo en el que todas las empresas tienen la misma estructura de coste y en concreto esa estructura de coste tiene un coste marginal constante. Sería pues este valor. ¿Cómo se determina la cantidad de producción total? Pues en este caso vamos a tener el ingreso marginal, coste marginal y aquí estaría la producción. ¿Vale? ¿Dónde estaría el precio? Recordad, van a actuar como si fueran un monopolio. ¿Y qué hacía el monopolio? Veía si esta es la función de demanda, esta es la de ingreso marginal, y vamos a la demanda y preguntábamos el precio, así que tener cuidado. Esto es exactamente igual que en el monopolio. Bueno, aquí en concreto tenemos un coste marginal muy sencillo, que es constante, que es igual para todas. Ingreso marginal siempre es único, recordad, el ingreso marginal es único, solo hay un ingreso marginal porque solo hay una demanda. Así que hacer la derivada del ingreso total respecto de Q minúscula, Q mayúscula me da igual, me va a dar lo mismo, porque si veis el ingreso marginal va a ser único. Pero como os decía, ese es un caso muy sencillo, ¿no? A la hora de encontrar esa interacción. Normalmente, o lo que veremos ya en la parte práctica, son casos en los que el coste marginal no tiene por qué ser una constante y ser siempre igual, sino que puede ser distinto para las distintas empresas. Un coste marginal creciente y con distintos valores. Esos dos costes marginales, si son dos empresas, se tendrán que igualar siempre al ingreso marginal. Y recordad, el ingreso marginal es único, así que ese valor se tiene que igualar al de los dos distintos costes marginales de forma separada. Y obtendremos la cantidad de producción de una empresa, Q1, la cantidad de producción de la otra empresa, porque en el fondo van a ser dos incógnitas. En el caso del duopolio, por ejemplo, que es el caso que vamos a ver habitualmente, pues haremos el coste marginal de la empresa 1 igual al ingreso marginal global, el coste marginal de la empresa 2 igual a ese mismo ingreso marginal global. Son dos ecuaciones con dos incógnitas. Deduciremos por un lado lo que es Q1, la cantidad de producción de la empresa 1, Q2. Cuando tengamos Q1 lo sumaremos a Q2 y ya tendremos la cantidad ofrecida total al mercado. ¿Vale? La cantidad ofrecida. Son como un monopolio. Esto es lo que ofrecen. Iremos a la función de demanda inversa, que es dada la cantidad producida, ¿qué precio está dispuesto a pagar? Dada la cantidad producida, ¿qué precio está dispuesto a pagar el consumidor? Y obtendremos así el precio del mercado. Pero bueno, esto ya lo veremos en la parte práctica. Como acabamos de ver en el caso del cártel, es equivalente a un monopolio, es decir, es donde se van a obtener los máximos beneficios. Luego habrá que ver cómo se reparten. Lo habitual es que si todas las empresas son iguales, pues se reparta por igual. O si hay una más productiva, pues es la que debería tener mayor beneficio. Aunque eso realmente no lo define la teoría. Nosotros podemos presuponer cosas, ¿no? Bueno, si esto es tan bueno, tan ideal, obtenemos los beneficios del monopolista, ¿por qué no vemos más cárteles en general, no? Bueno, primero de todo porque suelen ser ilegales, ¿no? Existe toda esa normativa antitrust que persigue estas prácticas en las que está desapareciendo por completo la competencia. No hay nada de competencia, actúan como una única oferente. Esto está prohibido, así que se persiguen.
Por otro lado, es costoso en términos de información. Estamos presuponiendo que se conoce perfectamente cómo es la función de demanda y así vemos cómo es esa función de demanda inversa y cómo los precios vienen determinados por la cantidad que produce cada uno de los oferentes. Es difícil tener esa información, al igual que es difícil saber cómo es la estructura de coste de cada una de las empresas y no van a ser muy generosas a la hora de dar información una a la otra. Y por último, son inestables en la medida en que, fijaros, el precio siempre está por encima del coste marginal, así que normalmente, pues, como veíamos, hay beneficios sustanciosos. Si una de las empresas decidiera por un momento bajar el precio, ese es el precio que hemos fijado, pero realmente si bajara un poco el precio, en lugar de poner ese precio, pusiera un precio inferior y el nivel de producción fuera el mismo no. ¿Qué iba a pasar si pone un precio ligeramente inferior al de sus competidores con los que había llegado a un acuerdo de precios? Pues si pone un precio un poco por debajo, gran parte de la demanda se iría a ese productor. Así que al menos durante un tiempo disfrutaría de muchísima demanda a un precio ligeramente más bajo del del monopolio, es decir, un precio muy ventajoso con el que obtiene beneficios, porque el del monopolio es donde se obtienen los beneficios máximos. Si lo que hace es bajar un poquito el precio, va a conseguir una gran cantidad demandada. Muchos consumidores irán a esa empresa que pone el precio un poquito más bajo. Esto, ¿qué tiene como resultado? Bueno, tiene un precio un poquito más bajo, pero una gran demanda. Eso es el ingreso total. Se incrementaría al menos durante un tiempo el ingreso total. ¿Qué harían las otras empresas? Dirían, me siento engañada, habíamos fijado un precio, has mentido, voy a bajar yo también el precio, ¿no? Así que al final pues sería inestable. Existen incentivos a engañar a tus otros compañeros o las otras empresas con las que habías pactado, incentivos porque puedes conseguir un ingreso total al menos durante un año muy elevado y luego ya competir, dices, bueno, pero al menos me lleva un ingreso total bastante fuerte. Además tienes miedo de que te engañe otra empresa. A lo mejor tú decides, te parece más lógico seguir con este monopolio falso, pero si otra empresa decide engañarte, pues te quedas un año de pérdidas que incluso podrías dejar de existir, o simplemente, bueno, pues ese año de pérdidas te sientes un poco como que has sido engañado, lo que es bastante humillante, puedes llegar a desaparecer y al final ya no se volvería a hacer un cártel porque ya no vas a volver a confiar en ese otro partner que te engaña.